Saludos a todos los amantes de la tradición Yorubá. En este fascinante viaje hacia la profundidad de la cultura Yorubá, les doy la más cordial bienvenida a su canal Tradición Yorubá, Sabiduría Ancestral para el Mundo. Hoy exploraremos un tema esencial, el cual es la libación. Un acto cargado de significado y conexión con nuestras raíces. Les invito a sumergirse en este rito ancestral que nos conecta con nuestros antepasados y la esencia de la tradición Yorubá. No se pierdan ni un momento, ya que estaré compartiendo varios tips claves para llevar a cabo la libación de manera significativa. Recuerden expresar su aprecio dando like, compartiendo, comentando y por supuesto, suscribiéndose para no perderse ninguna joya de sabiduría que compartimos aquí. Su participación es clave para fortalecer nuestra comunidad. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y conexión con la tradición Yorubá. Vamos juntos hacia un encuentro más profundo con nuestra herencia ancestral. Comencemos. La libación en la cultura Yorubá es una práctica ancestral profundamente arraigada que desempeña un papel significativo en la vida cotidiana y en ceremonias religiosas de este grupo étnico africano. Los Yorubá, que habitan principalmente en Nigeria y otras regiones del oeste de África, tienen una rica tradición espiritual y cultural que se refleja en sus diversas prácticas religiosas, entre las cuales la libación ocupa un lugar destacado. La libación representa un acto ritual profundamente significativo en el que se vierten líquidos como agua, aceite de palma, licor o sangre, como ofrendas destinadas a los dioses, ancestros o fuerzas espirituales. Esta práctica no solo sirve como medio de comunicación con lo divino, sino que también establece una conexión vital entre el mundo material y espiritual. Más allá de ser un simple gesto ceremonial, la libación adquiere un papel clave al preceder a la iyuba y la invocación, marcando el comienzo de ceremonias y rituales con un simbolismo único de ofrenda líquida. Este acto no solo refresca el camino espiritual, sino que también apacigua a la Madre Tierra, preparando el terreno para la expresión de plegarias y la búsqueda de la armonía entre lo terrenal y lo celestial. En la cultura Yorubá, la libación se realiza en diversas ocasiones y con diversos propósitos. En ceremonias religiosas, como rituales de adoración a las deidades, también es una forma de expresar gratitud, buscar protección, pedir bendiciones o reconciliarse con las fuerzas sobrenaturales. También se lleva a cabo en eventos sociales, como bodas, funerales y celebraciones comunitarias, donde la libación simboliza la participación de lo divino en los asuntos humanos y la búsqueda de armonía en la vida diaria. Uno de los aspectos más fascinantes de la libación en la cultura Yorubá es su simbolismo. Cada sustancia vertida tiene un significado particular y está asociada con ciertas deidades. Por ejemplo, el agua puede simbolizar la pureza y la vida, el aceite de palma la fertilidad y la prosperidad, mientras que el licor puede representar la celebración y la alegría. La elección de la sustancia a verter y la manera en que se realiza la libación se determinan cuidadosamente de acuerdo con la naturaleza del evento o la petición. Además de su función en eventos sociales y religiosos, la libación también se considera un acto de memoria y veneración a los ancestros. Al verter líquidos en el suelo, los Yorubá creen que están alimentando y honrando a aquellos que han fallecido, manteniendo viva su presencia espiritual en la comunidad. Es fundamental resaltar la rica diversidad de prácticas culturales en la que la libación es realizada. En el contexto venezolano, observamos una tradición alrededor del consumo de licor. Muchos venezolanos realizan un gesto simbólico al derramar una pequeña cantidad de licor en el suelo antes de beberlo, considerándolo una ofrenda dedicada a sus venerados ancestros. Este acto simboliza un vínculo especial con la memoria de quienes vinieron antes que nosotros, honrando su legado con cada sorbo. Tratando de localizar la procedencia así como la importancia de este ritual, es importante destacar que en el signo de Ifá y Cadi, existe una historia en la que Orunmila estaba triste debido a que no tenía dinero y eso iba en contra de su propia condición de afluencia. Orunmila consultó a Ifá, y el oráculo le indicó que él no le daba el reconocimiento a la Madre Tierra ya que había estado tomando cosas sin compartirlas con ella,
siendo la Madre Tierra la que produce esas mismas cosas. Olodumare le aconsejó a través del oráculo de Ifá que siempre le hiciera un ofrecimiento a la Madre Tierra de su propia comida antes de ingerirla. Por lo que Orunmila, después de ese consejo, comenzó a colocar y derramar en el suelo parte de su comida antes de comer de ella en todo momento, diciendo lo siguiente: Ilẹ̀ tirẹ̀ rẹ o, àjẹkọ́lọ́ oúnjẹ ọ̀tọ̀ jẹ. Ilẹ̀ tirẹ̀ rẹ o, àmùkọ́lọ́ mi ọ̀tọ̀ mu. Esto significa: Madre Tierra, aquí tiene su porción. Usted, la que come antes de que el dueño de la comida coma. Madre Tierra, aquí está su porción. Usted, la que bebe antes de que el dueño de la bebida tome de ella. Y así fue como Orunmila comenzó a prosperar nuevamente, y desde ese entonces hizo como un hábito el compartir su comida y bebida con la Madre Tierra, logrando así que sus plegarias fuesen respondidas. El acto de colocar o derramar en el suelo una porción de comida o bebida antes de comerla o beberla es conocido como Iñale. Orunmila aconsejó a todos sus seguidores a que hicieran lo mismo. Por lo tanto, en muchos versos de Ifá, escuchamos la advertencia: Gbogbo àwòrán pé ẹ̀jẹ̀ àmàyánlẹ̀ àtọ̀ jẹ́ ohun. Gbogbo àwòrán pé ẹ̀jẹ̀ àmàyánlẹ̀ àtọ̀ mú. Esto significa: a todos los seguidores de Ifá les indico que debemos colocar una pequeña porción de lo que comemos en el suelo antes de comer y de lo que beberemos antes de beber. Por lo tanto, los hijos de Orunmila son siempre llamados como Añale, que significa el que coloca o derrama en el suelo una porción de su comida y bebida antes de comerla. Este Iñale es un sacrificio obligatorio con el que debemos cumplir en todo momento antes de comer o beber. Si el entorno no le permite hacerlo, entonces podrá colocarlo dentro del tazón que se utiliza para lavarse las manos o en otro lugar, donde después esto sea desechado. Otra práctica usual se ve cuando los religiosos de la diáspora afrocubana dejan una pequeña porción de lo que comieron en sus platos y luego recogen estas para llevarlas ante Echu y de ahí al basurero, pero esta acción no estaría en concordancia con el verdadero ritual del ñanle, ya que lo hacen después y no antes como lo indica Ifá en sus mensajes. Una vez que ya se haya realizado la moyugba y la invocación, entonces se procederá a realizar la libación con agua como lo establece Ifá en el signo de Eji-Ogbe, que dicta que cuando una deidad llega a la tierra después de ser invocada, lo primero que debe ofrecérsele es agua, salvo a las deidades que la tengan por tabú, como es el caso de Asojuano. A continuación, enunciaré un encantamiento en el que utilizaré agua para realizar la libación. Cuando estemos ante el icono de Oricha o Irúnmole, procederemos a derramar un poco de agua en el suelo o sobre el icono de la deidad mientras decimos: Kata sílẹ̀, kata tẹnu, kata jẹ̀jìlẹ̀ pọ̀jù tẹnu, àdìfà fún ọmí tí í ṣègbọ̀n wúre. Kíni là ń tà sílẹ̀ ká tó wúre? Ọmí là ń tà sílẹ̀ ká tó wúre o. Ọmí là ń tà sílẹ̀ ká tó wúre o. La traducción del encantamiento es: debemos derramar en el suelo. Debemos derramar en la boca. La porción de lo que derramemos en el suelo no podrá ser más voluminosa que la de la boca. Esta fue la declaración de Ifá para el agua, quien normalmente viene antes de las plegarias. ¿Qué es lo que debemos derramar antes de rezar? Es agua, lo que debemos derramar antes de rezar. Ahora deberá verter agua en el suelo y después encima de los iconos de la deidad que se está propiciando mientras dice: Ọmí tútù, òrìṣà tútù, tútù la baálé olúwerí. Lo que significa agua fresca, fresca para el Oricha, permita que mi casa esté fresca como la de Oluweri. Si en el lugar donde deseamos rezar no se encuentra ningún icono de alguna deidad, nosotros podremos derramar agua, licor o aceite de palma en el suelo si el medio ambiente lo permite. Una pequeña partícula de comida también deberá ser colocada, pero para efectos de este video, solo utilicé el agua como referencia. Es importante destacar que cuando se utiliza aceite de palma o licor para ejecutar la libación, el encantamiento cambiaría. La libación en la cultura yorubá es mucho más que un simple acto ritual, es una expresión profunda de conexión espiritual,
gratitud y respeto hacia lo divino y lo ancestral. Esta práctica ha perdurado a lo largo de los siglos, sirviendo como un puente entre el mundo visible e invisible y como una manifestación tangible de la rica herencia cultural y espiritual de los Yorubá. A continuación, les dejo un regalo por habernos acompañado hasta el final de este video. El ritual consiste en hacer libación con agua bien temprano en la mañana en la puerta principal. Deberá sostener un vaso de agua mientras canta. Ògbèjì babaláwo mi, àdífá fún ọmí ọ̀hún tó ń bọ̀ wá ìkọ́lé ayé. Wọ́n ní kó kára nílé ìbọn ní ṣíṣe, ògbégbòrúgbọ, bọ́mí bàbálẹ̀ ọ̀mí ànípa, bọ́mí bàbálẹ̀ ọ̀mí àlàlú, bọ́mí bàbálẹ̀ ọ̀mí ànípa. Este encantamiento en realidad lo que quiere indicar es que el agua venía del cielo a la tierra y después de hacer eco ella al caer se multiplica y se cola por todos lados. Ahora, con el encantamiento que le sigue, usted verterá un chorrito de agua cada vez que se nombre cada ide. Kí a nípa ogbó, kí a nípa àtọ́, kí a nípa ajé, kí a nípa owó, kí a nípa ànírè gbogbo. Hace. En estos ide, se está solicitando que el bienestar financiero, larga vida, salud y todas las cosas buenas se multipliquen en nuestras vidas, tal cual como el agua se multiplicó. Usted puede hacer de este ritual un hábito matutino. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por ver nuestro video. Su presencia y participación enriquecen enormemente esta comunidad. Si disfrutaron de este contenido y sintieron la conexión con la herencia yoruba, les invito cordialmente a suscribirse para no perderse futuras exploraciones. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo más conocimiento y experiencias juntos. No olviden dejar su like, si les gustó el video, comentar con sus pensamientos y preguntas, y compartir con aquellos que también puedan encontrar inspiración en nuestra tradición. Juntos, construiremos un espacio de aprendizaje y respeto por nuestras raíces. Agradezco su tiempo y energía. Hasta la próxima aventura en la senda de la sabiduría Yorubá. Que Olódùmarè los bendiga.